Aquí comienza El Paradero del Sabor, un programa donde dos rolos quieren contar a qué sabe Bogotá. ¡Bienvenidos! Un placer de estar con ustedes acompañándolos aquí en nuestro Paradero del Sabor. Le doy la bienvenida a nuestro compañero Cristian, quien está en su casa. Hoy está un poco achantado por su derrota del América de Cali, pero hombre, vamos a hablar de cocina, vamos acá a provocarlo y a calmarle ese aburrimiento, porque bueno, vamos a hablar acá de lo que nos gusta, la comida. Cristian, ¿cómo va ese encierro? Sebastián, un poco sí, achicopalados por la derrota, pero no muy amarga del América de Cali, porque pues bueno, son otros temas. Sin embargo, estamos aquí trabajando fuertemente, trayéndoles historias, anécdotas, sabores, un viaje sobre todo al interior de la gastronomía, tanto bogotana como colombiana, y tenemos pues el gusto de presentarles un plato muy muy tradicional que yo creo que ha acompañado sobre todo a los enguayabados, ¿por qué no?, los domingos en la mañana, y es el tamal. Claro que sí, un plato que, como usted dice, igual que la lechona, yo creo que hasta en un funeral usted puede comerse un tamal, pero usted sabe, un 24, muchas familias acompañan su celebración con tamales, incluso usted puede comer un tamal a cualquier hora. Yo he comido tamal en la noche y no me parece nada del otro mundo. Pero sabe que yo estuve antes, fuera de micrófonos, estuve analizando como precisamente eso, los horarios de comer tamales, y aunque hemos hablado de muchos productos que se comen a destiempo, por decirlo así, sin un horario específico, yo me di cuenta que el tamal, aunque pareciera que se pueda comer a cualquier hora, realmente no, se come como un plato fuerte, ya sea en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, pero nunca he visto como que un tamal en las 11. Unas medias nueves. Sí, o que usted vaya por la calle y se antoje un tamal. Entonces yo creo que el tamal sí es un poco, pues, claro, por su contextura y lo cargado de este plato, creo que es un alimento que se consume más en platos fuertes, no en comidas fuertes. Claro, precisamente por la cantidad de calorías, de contenido que tiene el plato, pues no es un postrecito. A menos que usted se coma un tamal suculento, que son pequeñitos. Acá voy a decir dónde los venden, pero pues una recomendación es los tamales suculentos de Carulla y del Éxito. El Carulla, que son muy famosos, sí señor. Son deliciosos y es una porción muy pequeñita que yo creo que usted puede pasar en una tarde con un café o con chocolate, o bueno, etcétera. Pero bueno, nos estamos adelantando, Cristian, a las recomendaciones. Hombre, Cristian, vea que muchos teníamos el concepto que el tamal era colombiano, como muchas veces creemos que todo lo que comemos es de acá, pero no, el tamal es producto de la producción de maíz en toda América. Entonces, bueno, hablemos de ese pasado, de esos ancestros del tamal, Cristian. Hombre, Sebastián, pues para sorpresa de muchos, yo creo que este podcast en esta primera temporada se ha caracterizado precisamente por eso, por darle un contexto tanto histórico como geográfico a los platos, y el tamal no se queda por fuera. Si comenzamos desde el simple hecho de que el tamal, la palabra en sí etimológicamente no es de esta zona colombiana, del altiplano, ¿no?, sino es una palabra de origen náhuatl, que es de México precisamente, y que allá pues los indígenas lo llamaban tamalí o tamatl también, que si nos remontamos a la traducción literal pues significa envuelto. Y qué curioso es ver que en Colombia pues llamamos tamal a una cosa y a envuelto a otra, aunque son cosas muy parecidas. Hombre, qué dato tan exquisito usted acaba de dar. Para muchos estos datos son datos inútiles, pero hombre, esto que usted acaba de decir me cambió la vida, porque hombre, yo soy sincero, para mí el envuelto y el tamal son cosas diferentes. En mi concepción, en mi cabeza, yo creo que todavía soy de los que creo que son cosas totalmente diferentes, pero usted tenía un acercamiento muy diferente al tamal y al envuelto en México, porque usted estuvo allá. Cuénteme sobre eso. Sí, Sebastián. Cuando estuve en México tuve la fortuna pues de
degustar tan rica cultura gastronómicamente. Y en México, los tamales, que habitualmente también se consumen al desayuno, curiosamente, son una cosa completamente distinta a los tamales que se cocinan aquí en Colombia, pero tienen la misma raíz. Como decía anteriormente, del origen náhuatl, pues significa envuelto. ¿Y qué es? Allá también se envuelve en hoja una masa. Una masa, simplemente, que puede ser maíz, esencialmente, acompañada de especias, sobre todo chiles, pimientos, carne muy muy rara vez y sobre todo picante. Y cuando yo los probé, pues yo claramente, aunque ya tenía un poco de conocimiento de qué eran los tamales mexicanos, pues me esperaba un poco más de, no sé, como de texturas, pero es básicamente una masita, ¿no? Como, y envuelta, y es como que es como la preparación más pura de un tamal. En cambio, si nos remontamos aquí a Colombia, pues el tamal tiene diferentes variaciones. Supongo que en México también, pues por el momento no pude probar todas las variaciones que hay allá, pero aquí en Colombia lo que sí puedo decir es que en cada región, como muchos platos, también tienen su propio tamal. Y la masa pasa a ser como un segundo elemento, porque la gente resalta mucho más las proteínas en los tamales. Entonces, yo creo que esa puede ser una diferencia monumental a la hora de hablar de los tamales colombianos y mexicanos. Sin embargo, por hacer el símil, los envueltos que comemos acá, los envueltos de mazorca, son mucho más parecidos a los tamales mexicanos. Es decir, que en México tienen una elaboración un poco más simple, donde la base es el maíz y ciertos chiles, ¿verdad? Pues los que usted probó. Sí, ciertos ajíes, chiles. Ojalá algún día tengamos la oportunidad para hacer una evaluación de tamales en México, porque supongo que deben haber muchas clases de tamales. Sí, por el momento nos quedamos cortos y por respeto a la cultura mexicana no me atrevo a hacer aseveraciones sin fundamento, pero eso fue por lo que yo pude ver por el momento. No, pero interesante el contexto que usted está dando, porque muchos no hemos tenido la oportunidad de probar esas delicias mexicanas, y es importante darle el contexto y darle una similitud con lo que tenemos acá en Colombia, que, bueno, estamos viendo que en Colombia los tamales son muy elaborados, tienen bastantes proteínas, tienen bastantes ingredientes que varían por las regiones, porque todos tenemos el concepto en la cabeza que los tamales que nos comemos a diario son tolimenses y estamos equivocados. Acá en el interior hay tamales, en los Santanderes hay tamales, en la frontera hay tamales que se llaman hallacas, en la costa hay tamales, en Nariño hay tamales. En Nariño hay tamales, exacto, en Boyacá hay tamales. Entonces, bueno, la variación de tamales es muy grande. Pues por ese lado, como les digo, yo creo que con el mestizaje y la colonización española, pues la palabra tamal llegó a Colombia. Sería chévere conseguirnos ese dato de cómo llamaban los muiscas acá el tamal, o si realmente fue una preparación que trajeron los españoles, porque al igual que muchas palabras que llegaron de México, pues el tamal prevalece hoy en día y sería bueno saber ese dato. Pero para no alargarnos con el tema etimológico, lo que decía Sebastián es muy importante sobre la diferencia sustancial entre un tamal, digamos un tamal tolimense, a un tamal santanderiano, a un tamal paisa. Entonces, para darles un contexto, yo quiero que Sebastián nos cuente sobre qué tamales ha comido y cómo son como sus elementos esenciales. Mire que yo he probado casi los tamales de todo el país, de todas las regiones, y yo encuentro que todos tienen un común denominador, y son los ingredientes. Por ejemplo, el cerdo es fundamental en todos los tamales, el pollo, incluso la zanahoria para cortar la grasa del tamal, van en todos los tamales. Acá va la diferencia. Uno, la presentación de cada tamal es muy diferente. Usted sabe que un tamal santanderiano tiene una presentación totalmente diferente, que son esos dos cubitos rectangulares, una presentación estética que me parece muy bonita. Es muy diferente a la que vemos acá en el interior, que es como ese relleno amarrado con una cabullita. Bolsita. Con una bolsita, exacto. Pero mire que las masas varían mucho. Y es que, por ejemplo, aquí en el interior se usa una masa de maíz, pero es remojada. Entonces usted, cuando come ese tamal, siente que ya esa masita estuvo mojada, pero pues lógicamente cocinada. En el Tolima es una harina más seca,
Yo no estoy seguro, pero creo que en Santander usan también maíz peto. Por eso la tonalidad de la masa es muy diferente, porque acá en el interior es muy amarilla, mientras que en Santander tiene un tono como amarillo tirando a blanco. Entonces sí ve esas diferencias que encontramos, que realmente en la base son muy iguales en todos los tamales, pero al momento de servirlos y de los sabores cambian totalmente. Y es que usted ha dicho algo muy importante, y es que la masa creo que es como la esencia, la raíz de un buen tamal. Y partiendo simplemente del ingrediente principal de esa masa, que en unas partes es maíz, en otras partes es el arroz. Y lo vemos mucho en los tamales, por ejemplo, los tamales costeños, que allá los llaman tamales o también les llaman pastel costeño. Pastel, sí señor. Y estos son hechos con arroz. Pero, y como que la mezcolanza, la variación de sabores son muchas, y como que la gente trata como de ponerle muchas cositas. Inclusive yo tuve la fortuna de probar hace unos meses, por cuestiones de la pandemia, empezaron a hacer los emprendimientos. Sí. Y un conocido de nosotros, de origen samario, de Santa Marta, emprendió vendiendo tamales costeños y nos trajo aquí tamales costeños. Y para mi sorpresa... Oiga, qué chévere. Y para sorpresa mía, sí, este tamal era completamente distinto del pastel, como lo llamaba él, porque tenía algo que inclusive es muy chistoso, porque hay gente que tiene esta frase. Yo creo que le voy a hacer esta pregunta. ¿Está escuchando esta frase que dice, más perdido que una uva pasa en un tamal? Sí, claro. Sí. Y curiosamente este tamal tenía uvas pasas. Entonces cuando vi eso fue como, ¿y esto qué acontece? Pero mire que se asemeja al contenido de una hallaca. Usted sabe que las hallacas son consumidas en la frontera de Colombia. En Arauca se consume mucho hallaca. En Santanderes se consumen las zonas fronterizas hallaca. Y bueno, estamos viviendo una época producto de la migración. Esto también ha cambiado mucho la gastronomía de nuestro país, porque han llegado nuevos platos que pues tenían una similitud con los que hay acá, pero su toque. Y vea que en la panadería acá de mi barrio se consiguen hallacas venezolanas. Entonces ya pasamos a una dieta donde la migración ha traído estas cosas también que aportan mucho a nuestra cultura, porque hombre, no toda migración es mala. Mire este gran ejemplo que le estoy dando acá. Y lo vemos en los distintos tipos de tamales. Y vemos como, haga cuenta, como si fuera un mapa del degradé del centro hacia afuera en cuanto a los ingredientes en común que tienen los tamales. Por ejemplo, es más similar encontrar un tamal tolimense a un tamal santafereño, pero es mucho más distinto un tamal tolimense de un tamal costeño. Pero el tamal costeño se parece mucho más al tamal santanderiano. Entonces claro, es como si fuera como una especie de escalera, un degradé de ingredientes que se van esparciendo por el país. Y pues en cuanto a los ingredientes básicos, pues yo puedo hablar del tamal santafereño y el tolimense, que son a base de arroz, de una masa de arroz cocido, ¿cierto? Con las tres carnes, que es muy fundamental. El cerdo, el pollo y la res. Y uno ya empiezan como a surgir las variaciones, quienes echan arveja, quienes echan la zanahoria, pimentón, y también sobre todo creo que los toques esenciales y secretos que tienen muchas masas es el condimento de la masa, porque hay gente que solo le echa sal y pimienta. Hay sitios donde le echan mucho ajo, mucha pimienta, comino, sobre todo la variedad de esencias y especias que hacen que el tamal coja ese color del que tanto hablamos. Cristian, acá hemos olvidado dos regiones de Colombia fundamentales también en la preparación de tamales. Es Antioquia. Antioquia también tiene su propio tamal, y la zona del altiplano cundiboyacense, donde yo le puedo dar testimonio porque tengo familia. Mi familia es usted sabe que tengo un origen paisa, bayuno, cundinamarqués, cundiboyacense. Entonces a mí me tocó mucha época de mi infancia ir al pueblo de mi mamá, que es Chocontá, un pueblo cercano a Bogotá, como a unos 80 kilómetros de acá de Bogotá,
y una vez pedí yo un tamal y es totalmente diferente porque la base de la masa de ese tamal es la calabaza. Usted un tamal con calabaza jamás lo había asociado. Sí, yo tuve la fortuna de investigarle también con mi mamá, que mi mamá también es originaria de la región del Guavio, que es frontera entre Cundinamarca, Boyacá y el Meta. Sí. Y también me comentaba, yo le pregunté, mamá, ¿cómo se hace un tamal? Y yo tenía en mi imaginario, pues, que me contara sobre un tamal tolimense. Sí. Porque aquí, como decía Sebastián hace un momento, cuando nos nombran tamal, se nos viene a la cabeza el tamal tolimense. Pero mi mamá, que creció pues en esta zona, me empezó a decir su receta y yo era como, ¿seguro que es un tamal? ¿Cómo así que el arroz es graneado y no es una masa? Y me contó cómo era que lo hacía la abuela. Y cuando nombró la calabaza, ahí sí fue que peor de perdido, porque Dios mío, no hallaba la manera de encontrar la calabaza en el tamal. Pero la verdad es que suena bastante apetitoso. Y aparte que la presa, por ejemplo, el pollo, acá en Bogotá estamos muy acostumbrados a que el pollo nos lo entregan como partido en piecitas pequeñas, mientras que allá y en Antioquia también lo vi. Es la presa completa, la pierna pernil. Incluso también quiero hablarle del tamal de Antioquia. Tiene papa. Entonces sí ve que cada región le aporta como su propio ingrediente. Bueno, la papa es un ingrediente de todo el país, pero mire cómo puede caber en un tamal. Realmente el tamal es la combinación de muchos ingredientes que lo hacen ser único y exquisito. Hombre, Sebastián, pero yo creo que nos estamos obviando el ingrediente infaltable en el tamal, que es el común denominador desde la punta de Tijuana en México hasta, supongo que el sur de Chile, norte de Argentina, que es la hoja de plátano. Pues no sé, Cristian, realmente no sé si la hoja de plátano, porque la hoja de plátano, el plátano se consume más en estas zonas. Allá pueden, creo que usar más bien es como ameros de la mazorca, Cristian. Realmente. Puede ser, claro, puede ser. Pero sin embargo, el común denominador es de los tamales que tenemos aquí en Colombia, el común denominador es la hoja de plátano. Uh-huh. Sí, y yo no sé cuál será la magia y el secreto que tiene esta hoja, que de por sí guarda el sabor. Exacto, tiene dos, en mi teoría, tiene dos papeles muy importantes, que es la primera, conservar el calor y generar esa humedad natural, esa especie de rocío. Y segundo, aroma y sabor, que la hoja de plátano, o sea, cuando se pone el tamal a hervir en las ollas, lo que huele no es el interior del tamal, lo que huele es la hoja de plátano haciendo toda esta mixtura con lo que está dentro del tamal, porque para aquellos que no saben, el 90% del tamal ya está prácticamente hecho cuando se pone en la olla. Está prácticamente ya para servir, pero si no se envuelve en la hoja de plátano y se cocina por 3 horas, 4 horas, el tamal no queda como es. Porque los ingredientes, como les digo, o sea, no se va a echar el pollo crudo, la carne cruda, sino que ya está cocinada el arroz, las arvejas, todo está en su punto, cosa que cuando se envuelve en la hoja de plátano, lo que le digo, hace su magia. Aporta temperatura, humedad, sabor, aroma, y creo que para mí es la reina del tamal, la hoja de plátano, y que, según tengo entendido, dista mucho de la zona también. Tengo entendido que aquí a Bogotá llega otra hoja de plátano distinta de otras zonas del país. ¿Sabe, Cristian, que esto yo creo que es una herencia 100% indígena? Esto sí tenemos que dárselo a ellos en su totalidad, que lo patenten ellos, porque usted sabe que desde México hasta la Argentina, en todo el continente, la hoja, en este caso en Colombia el plátano, en las otras zonas del continente de maíz, es perfectamente usada y usted puede calentar el tamal con esa hoja, o sea, usted puede ponerlo con agua. Entonces es una vaina impresionante que es fundamental para el sabor, porque usted se imagina un relleno de un tamal, no sé, en un papel aluminio, va a cambiar totalmente, o sea, no se va a igualar al sabor de un tamal.
Por más texturas artificiales, químicas, no sé, No, se me pasa por no. la cabeza un papel de este transparente papel film que puede emularlo, pero no, realmente No, lo que le no, digo, o sea, exacto. la hoja de plátano es mágica. Y lo que le digo, o sea, sin eso no habría tamal. Y sin embargo, pues, como hablábamos al principio, pues los envueltos de mazorca, que son como primos hermanos del tamal, se hace también con otras hojas, que son las hojas de mazorca. Entonces, Ujú. algo tiene la madre naturaleza que le aporta ese Total. toque a los tamales. ¿Usted ha hecho tamales alguna vez? ¿O ha visto hacer tamales? La verdad, no he hecho tamales. ¿No? Vi Ujú. cómo se hacían, yo siendo muy niño, pero eh, pues haciendo pues la comparación cuando mi mamá me contó la receta, no me acordaba prácticamente de nada. Entonces no he tenido la fortuna ni de ver cómo se hacen pues en persona. Sí he leído, Sí. pero tampoco los he podido hacer. Porque pues tiene su ciencia, ¿no? Y Oh, tampoco tengo la famosa olla tamalera, que es esta olla gigantesca grande, sí. donde se ponen 20, 30 tamales a hervir hasta que Ujú. estén, ¿no? Y se pone un plástico encima para que el vapor no salga y se siga cocinando. Pero yo vea que yo le puedo dar el testimonio de que sí he sido testigo de cómo hacer tamales. Una vez le cuento así rápidamente, hace como unos 6 7 años, una vez mi papá se antojó por hacer tamales porque vio una receta que nos llegó en una época de Navidad de carulla. Entonces queríamos hacer los tamales como los de carulla y yo creo que se pegaron la encartada más grande del mundo, mi papá y mi mamá, porque eso tiene una ciencia muy berraca, hay que decirlo, los que hacen tamales, yo me les quito el sombrero, para, sobre todo para la textura de la masa, Cristian. Mis papás Ujú. siguieron la receta al pie de la letra, pero hombre, esta gente ya es empírica y tiene una experiencia muy grande y la masa les queda perfecta. A mis papás le quedó la textura muy seca y no se le igualó a la masa como la de un tamal. Claro, les quedó rico el sabor y todo, pero, hombre, ¿sabes? Yo con mis papás dijimos, nos quitamos el sombrero para esta gente porque es un trabajo muy duro. Claro que los tamales que ellos hicieron, pues no se perdieron, los repartimos entre la familia y aprendimos que es una receta que yo creo que se necesita una maestría para hacerlos muy bien. Y es que usted ha dicho algo muy importante y es que yo haciendo cabeza, echando un poco de memoria, Sí. una receta del tamal es como un tesoro para cada región. Cuando usted le pide a alguien de los Santanderes que le diga cómo se hace una yaca, sí, seguramente irá a contar cómo se hace, pero no le va a decir exactamente cómo es el proceso. Pasa igual No, aquí exacto. en el Tolima o en Bogotá. He visto varios testimonios de gente que se le pregunta, hey, ¿cómo se hace un tamal? No, se hace así, así, así. Pero vaya usted a hacerlo y verá que no le queda. Por más que siga la receta al pie, como se lo dicen, yo creo que es como un secreto de estado de cada región, la receta de su tamal autóctono. Entonces yo creo que eso también es curioso mencionarlo, como la gente trata como de mantener la distancia en cuanto a las recetas para, yo creo, para conservar claramente la esencia de cada tamal. Y vemos que es un plato que no ha variado mucho por sus regiones. O sea, cada región tiene su tamal, pero no ha evolucionado, sino que han mantenido siempre sus raíces. Bueno, Cristian, vamos a seguir ya a acabar nuestro programa el día de hoy. Vamos A la a seguir sección que todo el mundo está esperando. exacto, la mejor sección. Y quiero que usted me cuente cuáles son los mejores tamales que se ha comido, dónde los podemos conseguir. Bueno, yo quiero hacer mención a dos sitios muy tradicionales. El primero de ellos es Tamales El Gordo, que son unos tamales muy famosos aquí en Bogotá, que son de un señor que, según tengo entendido, él empezó trabajando precisamente en una fábrica de tamales y cuando salió, pues, cuando tuvo la oportunidad de emprender, montó su propia fábrica y los tamales del Gordo distribuyen tanto a grandes empresas, a eventos corporativos y familiares, pero también hacen domicilios. Y este queda en la Transversal 42, número 4324, en el sur. ¿En barrio? Esto, según tengo entendido, es en el Claret, barrio El Ok, Claret. ok. Y son unos tamales fabulosos, típicos
tolimenses, con Sí. costilla, con gallina, o sea, son unos tamales auténticos. Y el segundo sitio que quiero recomendar es uno que casi siempre tratamos de mencionar, y es la Puerta Falsa, porque Sí. allá conseguimos el tamal santafereño auténtico para degustarlo con un buen chocolate, un buen pan, un domingo a las 8 de la mañana. Es una auténtica delicia. Y aquellos que no sepan dónde queda la Puerta Falsa, quiero contarles que este queda en el centro de Bogotá, exactamente en la calle 11, número 650. Cristian, yo tengo varios sitios. Bueno, quiero decirle que hay unos tamales en Chapinero, una fábrica de tamales muy, muy rica que se llama Tamales Carlitos, que es en la carrera 20 con 68, 19. Eso es en Chapinero, eso es abajo de la Caracas. Y son unos tamales también santafereños muy ricos, la verdad. También tengo otra recomendación, Cristian, y es, ¿usted recuerda el restaurante El Desayunadero de la 42? Claro, muy famosos. Lastimosamente se fueron de precisamente de la 42 con Caracas, pero se fueron para la calle 69A, número 910. Aquí también, eso también es en Chapinero, aunque creo que tirando a Teusaquillo, si no estoy mal. Son unos tamales también deliciosos. Y bueno, si usted también en Bogotá quiere conseguir tamales santanderianos, claro que lo puede conseguir. Y eso es en el restaurante San Gileño. Eso queda en la carrera 24, como a cuadra y media o una cuadra de la calle 72. Y también en la panadería La Vasconia, que es en Quinta Paredes, usted consigue unos deliciosos tamales santanderianos. Y si no consigue tamales en estos sitios, seguramente haga este experimento, este ejercicio. Despiértese un domingo a las 7 de la mañana, salga al parque, cierre los ojos, agudice el oído. Seguramente encontrará a alguien vendiendo tamales en una bicicleta, porque los tamales los domingos son sagrados en Bogotá. La venta de tamales es todo un acontecimiento. Yo creo, Cristian, que es uno de los productos principales el domingo de una panadería. Después de claramente el pan, el tamal dominguero, que saquen esa olla a la puerta de la panadería. Yo creo que eso es una parte fundamental de las panaderías bogotanas y colombianas, porque también hay que decir que esto es en todo el país que uno consigue tamales. Cierto, entonces ya tienen recomendaciones, nos sobran, ya tienen varios sitios, prueben también las panaderías de su barrio. Y que nos cuenten. Sí, que nos cuenten cómo les fue en la panadería de su barrio, qué tal estuvo el tamal, si vieron pasar a un vendedor de tamal en su bicicleta, qué tal estuvo. Apoyemos a los pequeños emprendedores que seguramente estarán muy agradecidos con su compra. Cristian, también quiero comentarles a los oyentes, si quieren conseguir los famosos tamales cundiboyacenses, pues vea, pueden ir a Chocontá, básicamente en la autopista Bogotá-Tunja, en carretera usted encuentra una variante antes de llegar a Chocontá, que es como una Y, que hay una vía para seguir hacia Machetá, o la otra que va hacia Tunja Chocontá, y hay un restaurante muy famoso que es de una señora amiga de mi abuela, la señora Flor, que tiene hace más de 40, casi 50 años ese restaurante. Consigue los tamales de calabaza. Bueno, y ahí estaban todas nuestras recomendaciones. Este ha sido el episodio de hoy. Recuerden siempre estar muy atentos a nuestras redes oficiales. En Instagram nos encuentran como El Paradero del Sabor, @paradero.del.sabor, y también en nuestro correo electrónico, que es podcastparaderodelsabor@gmail.com. Y por favor, escríbanos, de verdad, es importante crear una ruta gastronómica y que nos den esos sabores de sus barrios, de sus ciudades, porque de eso se trata esto, darle a nuestros oyentes una visión y ayudar a nuestros comerciantes en Colombia para salir adelante de esto.
Ahí tienen nuestras redes oficiales, todas nuestras recomendaciones los estaremos leyendo, claro que sí, cada uno de nosotros, sus comentarios y sus opiniones. Y no queda nada más que desearles buen viento y buena mar, que disfruten mucho de Colombia y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Bon appetit. Hasta luego.